España tiene las fortalezas para ser uno de los principales generadores de conocimiento y eso al final es la base de la innovación. Mi trayectoria ha estado siempre unida a la detección temprana del cáncer. Queremos adelantarnos al tumor lo más posible para alargar la vida de los pacientes. Hace unas semanas llegaba a los hospitales nuestro primer producto Prevecol. Es un análisis de sangre que es capaz de captar las señales que emite el cáncer colorectal varios años antes de formarse. Sin ciencia somos más vulnerables a la enfermedad. SACIR es un líder global del sector de infraestructuras con presencia en más de 20 países. Nuestro propósito es hacer avanzar a la sociedad hacia un futuro sostenible a través del desarrollo y gestión de infraestructuras que genere un impacto social, económico y medioambiental positivo en beneficio de todo nuestro grupo de interés. La innovación es un generador de ventajas competitivas. Marine Instruments es una empresa que diseña y fabrica componentes, sistemas electrónicamente avanzados para un medio hostil como es el océano. En los últimos años hemos invertido bastantes esfuerzos y energía en crecer en otros mercados verticales, siempre relacionados con el océano. Para nosotros la innovación sobre todo es una actitud, es un pensamiento crítico de cómo podemos hacer las cosas mejor. Buscamos a través de esta inversión en I+D buscar servicios y soluciones de alto valor añadido que ayuden a nuestros clientes a ser mucho más eficientes en su actividad. Mi actividad en Talgo pues es básicamente desarrollar los nuevos proyectos, los nuevos productos que Talgo debe tener en su portfolio a medio o largo plazo. Es un trabajo apasionante, divertido, como todo lo que conlleva la innovación. España ha entendido que no podemos o no se puede hacer la innovación aislada. Estamos colaborando con muchos países en los que son líderes en tecnología, con lo cual esa innovación, ese conocimiento compartido está haciendo mucho bien a la innovación de España. Soy diseñadora industrial y mi trabajo consiste principalmente en solucionar aquellos problemas que me plantean las empresas con las que colaboro. El diseño es innovación. El diseño junto con la tecnología va a ser la herramienta, creo, esencial para poder enfrentarnos a los nuevos retos sociales y medioambientales que vamos a sufrir. No me creía merecedora de este premio y considero que puede servir para otras mujeres a creerse que podemos llegar lejos. En Enea diseñamos y fabricamos mobiliario premium inspirándonos en cómo vivimos hoy día. Creemos que diseño es aquel que puede ofrecer funcionalidad, comodidad o durabilidad sin renunciar a la iconicidad. Creo que el diseño español goza de un cada vez mayor reconocimiento a nivel internacional. Para Enea, diseño es facilitar que miles de personas de todo el mundo puedan descansar, compartir o esperar en entornos funcionales, estéticos, sostenibles y auténticos. Cuando un paciente requiere cirugía para reconstruir un defecto óseo muy complejo, planificamos virtualmente la cirugía con el equipo clínico y diseñamos el implante y la instrumentación quirúrgica específicamente para ese paciente en función de la anatomía a reconstruir, de su biomecánica y de su biología. El diseño es claro promotor de innovación. El diseño de reemplazos del cuerpo humano es un diseño completamente funcional, basado en fundamentos de ingeniería y de medicina. El diseño aplicado a la salud tiene un alto impacto, tanto clínico como social, en la mejora de los tratamientos de muchos pacientes. SDA somos el equipo de personas que se encarga de la transformación de los servicios públicos del Gobierno de Aragón. Para eso utilizamos el diseño y la tecnología. Nuestra concepción del diseño está muy pegado a la práctica diaria, por lo tanto nosotros lo que nos dedicamos es a estudiar,
lo que la gente necesita y sobre ello promover soluciones pues eso, focalizadas en los problemas reales que la gente tiene. Cuando empezamos a trabajar nunca hubiéramos imaginado que íbamos a llegar hasta aquí. Éramos una administración un poco bicho raro en este sentido por emprender este camino hace años y ahora vemos que hay otras administraciones que se están sumando y estamos muy contentos de poder tener más gente a nuestro lado.